Instituto Nacional de Salud, Ciencia y Tecnología e Innovación. Visítenos en www.ins.gov.co. Mi nombre es Luz Amparo Sastoque. Vamos a revisar el protocolo de vigilancia para el evento de difteria de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública. ¿Qué es la difteria? Es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano producida por cepas toxigénicas de Corynebacterium diphtheriae, principalmente agente etiológico de la difteria en humanos. El Corynebacterium diphtheriae es un bacilo pleomórfico gram positivo que posee tumefacciones irregulares en un extremo que les da el aspecto de palillo de tambor, agrupados en empalizada, V o letras chinas, productor de exotoxina A y B, encargada de darle la patogenicidad. El Corynebacterium diphtheriae se subdivide en 4 biotipos: gravis, intermedius, mitis y belfanti, de los cuales los tres primeros biotipos están asociados a la enfermedad por la capacidad de producir la toxina. De acuerdo a la severidad de los síntomas, se pueden relacionar la intensidad de la enfermedad con el nombre del biotipo. Sin embargo, las especies de Corynebacterium ulcerans y pseudotuberculosis pueden producir la toxina difterica, que comúnmente causa la enfermedad en animales, pero pues también en humanos. El Corynebacterium ulcerans es una bacteria que no tiene biotipos o biobares asociados principalmente a enfermedades en animales, mientras que el Corynebacterium pseudotuberculosis se subdivide en biobar ovis, frecuentemente encontradas en ovejas y cabras, y el biobar X encontrada en caballos. El reservorio es el humano, es el reservorio para el Corynebacterium diphtheriae. Para el Corynebacterium ulcerans es en el ganado vacuno y gatos. Para el pseudotuberculosis es en cabras, ovejas y equinos. El modo de transmisión para el Corynebacterium diphtheriae se transmite por vía aérea humano-humano a través de secreciones respiratorias, por contacto con una persona enferma o un portador. Un portador es una persona que porta la bacteria pero no padece la enfermedad. La difteria cutánea se adquiere por contacto con artículos contaminados con la secreción de las personas infectadas. El Corynebacterium ulcerans por leche cruda de animales de granja. El periodo de incubación es de 2 a 5 días con un intervalo de 1 a 10 días. El periodo de transmisibilidad para personas no tratadas son infecciosas durante 2 a 4 semanas y aquellas que han recibido tratamiento de 2 a 4 días después. Los portadores crónicos, que son raros, pueden expulsar microorganismos durante 6 meses o más. ¿Por qué se vigila el evento? Es una enfermedad infecciosa grave prevenible por vacuna de distribución mundial y que actualmente se encuentra en América del Sur. Por consecuencia, el objetivo de la vigilancia se debe a la alta patogenicidad, el mecanismo de propagación del microorganismo que causa potencialmente brotes y epidemias en población susceptible. Los datos de la vigilancia se usan para implementar oportunamente las acciones de vigilancia, control, detectar oportunamente todo caso o brote y predecir posibles epidemias. ¿Para qué se vigila el evento? Para clasificar los casos como confirmados, descartados o compatibles con difteria. Cuantificar por medio de los indicadores de la vigilancia estandarizados y la derivación de las actividades en las áreas con resultados deficientes. Pruebas para la certificación de que el país ha controlado la difteria. Un caso confirmado de difteria debe ser considerado como un brote. Los objetivos específicos es describir en términos de variable de persona, tiempo y lugar el comportamiento de los casos notificados de difteria. Identificar oportunamente brotes de la enfermedad. Implementar el monitoreo continuo a los indicadores de la vigilancia establecidos para evaluar la gestión de las entidades territoriales. Detectar otras especies de Corynebacterium que causen cuadros clínicos similares al de difteria. La definición clínica es un paciente que presenta una enfermedad aguda de las amígdalas, faringe, nariz y se caracteriza por una o varias placas grisáceas adherentes, confluentes e invasoras, con una zona inflamatoria circundante de color rojo mate, dolor de garganta, aumento del volumen del cuello, fiebre, cefalea y grados variables de compromiso del estado general. La enfermedad puede afectar otras localizaciones como mucosas y piel. La definición operativa del caso: tenemos caso probable, caso confirmado por laboratorio, caso confirmado por nexo epidemiológico, caso descartado por laboratorio o caso compatible. Caso probable es aquel que cumple con los criterios de la definición clínica de caso, pero las pruebas de laboratorio no son concluyentes o no se realizaron o tiene un resultado de PCR positivo
para la toxina sin obtención del aislamiento del Corynebacterium diphtheriae. El caso confirmado por laboratorio es un caso probable con aislamiento de Corynebacterium diphtheriae más presencia de toxina difterica por prueba de LEC positiva o gen de toxina difterica positiva por PCR más la prueba de LEC positiva. El caso confirmado por nexo epidemiológico es un caso que cumple con los criterios de la definición clínica de caso y que está epidemiológicamente ligado a un caso confirmado por el laboratorio. La clasificación de un caso como compatible representa una falla en la vigilancia epidemiológica del evento. Los casos descartados por laboratorio son los casos probables al que se le tomó, se conservó y se procesó en forma adecuada una muestra para el diagnóstico por laboratorio y el resultado fue negativo. El caso compatible es un caso probable al cual no se le tomó la muestra o se tomó, se conservó o se procesó en forma inadecuada con resultados consecuentemente negativos y al que no se le pudo demostrar asociación epidemiológica con un caso confirmado. En la vigilancia de difteria se empleará la vigilancia pasiva y rutinaria, la cual opera en las unidades primarias generadoras de datos que conforman el sistema de vigilancia en salud pública mediante la búsqueda secundaria de casos como la búsqueda activa comunitaria en instituciones, en los servicios de urgencias, en atención primaria, como consultorios y en la comunidad, de atención secundaria, consultorios de especialistas, atención terciaria, hospitales de referencia. Los laboratorios clínicos en reporte con diferenciación entre los casos de infección por Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium pseudotuberculosis y no difteroides. Periodicidad de los reportes. La información será requerida de manera inmediata en términos de la notificación de casos y semanal para el envío de los datos de la ficha. La notificación inmediata se hace para todos los casos probables de difteria que deben ser notificados de manera inmediata e individual a todos los niveles en la ficha única de notificación. La notificación semanal, los casos probables y confirmados de difteria deben reportarse semanalmente de conformidad con la estructura y el contenido mínimo establecido en el subsistema de información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública a la unidad notificadora municipal, de ahí a la departamental o distrital y de esta al Instituto Nacional de Salud. La notificación negativa se hará cada semana y debe indicar si no se han reportado casos de difteria. Los ajustes a la información de casos probables de difteria y la clasificación final de los casos debe realizarse a más tardar en el periodo epidemiológico inmediatamente posterior a la notificación del caso. Los datos requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la vigilancia de difteria son los contemplados en la ficha de datos básicos y complementarios del evento 230. Fecha de investigación de campo, fecha de toma de muestras, fecha de envío del laboratorio que procesa o al INS, fecha de recepción de la muestra en el laboratorio que procesa, fecha de procesamiento de la muestra y resultados. El análisis para difteria está enfocado al cumplimiento de los objetivos planteados. El responsable del análisis será el referente de este evento. Revisaremos el comportamiento de la notificación, variables demográficas y sociales, comportamientos inusuales, resumen descriptivo de casos confirmados e indicadores. Para el comportamiento de la notificación se presenta gráficos actualizados con el número absoluto de casos notificados y su clasificación final y un gráfico de tendencia por periodo epidemiológico de los casos notificados. Dentro de las variables demográficas y sociales se contempla una figura con número de casos y porcentaje según el área de procedencia, sexo y edad. La distribución de los casos según la edad permite a las autoridades sanitarias detectar cualquier cambio en la epidemiología de esta enfermedad y decidir los grupos de edad a los cuales se deben vacunar. El comportamiento inusual se emplea la metodología de incremento-decremento. Para el resumen descriptivo de los casos confirmados se hace una tabla con la descripción de casos confirmados de difteria cuando se identifiquen. Los indicadores se calculan a partir de la información que las entidades territoriales ingresan al CIVIGILA, teniendo como meta para este un cumplimiento mínimo del 80% a excepción del indicador de investigación de contactos estudiados es al 100%. Tenemos dentro de los indicadores oportunidad en la notificación de casos de difteria, oportunidad en la investigación de campo en menos de 48 horas, capacidad para la toma de muestras de laboratorio, intervención de contactos estudiados,
y proporción de incidencia para difteria y letalidad para difteria. El proceso de vigilancia deberá orientar acciones inmediatas relacionadas con los casos probables a fin de determinar la presencia de un caso o un brote y determinar la fuente de infección para focalizar las acciones de control pertinentes. En las acciones individuales, las acciones a seguir son las siguientes. La notificación es obligatoria e inmediata, diligenciamiento de la ficha de notificación de caso, manejo del caso, se elaborará la historia clínica del paciente, se va a evaluar si cumple con la definición de caso. Para el estudio de laboratorio se tomará un hisopado faríngeo o de la membrana, se debe hacer el aislamiento respiratorio. Investigación epidemiológica de caso tiene como objetivo establecer la fuente de infección, antecedentes de desplazamiento en los 10 últimos días antes del inicio de los síntomas, verificación del antecedente vacunal del caso y contactos menores de 5 años, antecedentes de contactos con otros casos, el empleo de los contactos, otros factores que faciliten la transmisión de la enfermedad, seguimiento de casos. Se hace seguimiento a todos los casos probables de difteria notificados hasta que se confirme o se descarte a nivel municipal, departamental o distrital. Se considera contacto estrecho todas las personas que han dormido en la misma casa durante las últimas 5 noches antes del inicio de la sintomatología del caso. Toda persona que ha tenido contacto cercano a menos de 1 metro durante los últimos 5 días previos al inicio de la enfermedad. Personal médico expuesto a secreciones orales o respiratorias de una persona infectada con Corynebacterium. En las acciones colectivas, la Dirección Municipal de Salud realizará la investigación epidemiológica de campo de todos los casos probables dentro de las primeras 48 horas de notificación. Los elementos básicos de la investigación de campo incluirán investigación epidemiológica del caso, identificación y seguimiento de contactos, búsqueda activa comunitaria y búsqueda activa institucional de casos, el monitoreo rápido de coberturas de vacunación para DPT, barrido de vacunación a población susceptible, cubrir como mínimo 5 manzanas alrededor del domicilio de la persona afectada, seguimiento de contactos durante 7 días a fin de detectar la enfermedad. Dentro de las acciones de laboratorio, la muestra idónea para el cultivo bacteriológico es el hisopado faríngeo obtenido con visualización directa, de preferencia del borde o directamente bajo la membrana antes de iniciar la antibiótico-terapia, pues el Corynebacterio diftérico es sensible a la penicilina. Una vez aislado el Corynebacterio difteriae, puede determinarse su biotipo. Para verificar si el Corynebacterio difteriae aislado es toxigénico, se debe confirmar con una prueba de LEC. Todo aislamiento identificado como Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans y Corynebacterium pseudotuberculosis aislados en el laboratorio público o privado de microbiología debe remitirse al laboratorio de salud pública para realizar la respectiva confirmación en el grupo de microbiología del Instituto Nacional de Salud. La muestra para la búsqueda de Corynebacterium diphtheriae debe transportarse en medio de transporte Aimens, Stuart o Carry-Blair, si va a ser transportada en menos de 24 horas. En los casos en que el tiempo de transporte sea mayor a 24 horas, se recomienda enviar el escobillón en tubo seco con sílica gel en cantidades suficientes para cubrir la torunda. No es necesario enviar las muestras de 4 a 8 grados centígrados, se deberán enviar a temperatura ambiente de 10 a 30 grados centígrados. En caso de fallecimiento del caso probable, se debe tomar muestra de las pseudomembranas antes de las 4 horas posteriores a su fallecimiento. En comunicación del riesgo, la comunicación y la difusión de los resultados estará a cargo del Grupo de Comunicación del Riesgo de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Cuando sea necesario, el Instituto Nacional de Salud generará circulares o alertas a la comunidad médica o a la población en general para informar sobre la situación y las medidas preventivas que deben implementar. Igualmente, comunicará alertas emitidas por organizaciones internacionales como la OMS o la OPS a nivel nacional para comunicar los resultados de la vigilancia de esta enfermedad. La información se difundirá en el boletín epidemiológico semanal, en el informe de evento por periodo epidemiológico. En el nivel internacional, los resultados de la vigilancia se pueden publicar en el boletín de inmunización en las Américas de la OPS, entre otros.
Muchas gracias. Recuerde que les habló Luz Amparo Sastoque. Si tienen alguna duda, puede visitarnos a través de la página www.ins.gov.co2 o seguirnos a través de las redes sociales @INS Colombia.